Un día, tras una pelea con sus padres, Tessia huyó de casa y se adentró en el bosque. Sus padres no la persiguieron, ya que sabía dónde solía esconderse, pero mientras huía, repentinamente fue secuestrada por traficantes de esclavos humanos, quienes planeaban venderla para su propio beneficio. Pero mientras la ataban y la encerraban en la parte trasera del carruaje, donde no podían ver, unos pequeños ojos observaban todo esto suceder, listos para descargar su ira. Por otro lado, un poco antes del secuestro de Tessia, Arthur Leibwin se encontraba rodeado de árboles tumbado en el suelo en posición fetal, procesando todos los sentimientos e información que Sylvia le había dejado en sus últimos momentos. Pasó un largo rato con Arthur inmerso en sus pensamientos, decidiendo al final hacer caso al consejo de Sylvia y buscar vivir una vida sin remordimientos, y no una vida que solo persiga la fuerza, decidiendo apresurarse y volver con su familia. Tras esta decisión, Arthur se levantó y empezó a procesar los alrededores, donde se dio cuenta que además de los altos árboles, había una densa niebla que no le permitía ver a lo lejos, y tras pensarlo, recordando lo que había aprendido en sus cortos 4 años de vida en este mundo, pudo reconocer que muy probablemente se encontraba en el bosque El Shire, el territorio de los elfos, dándose cuenta que no iba a encontrarse pronto con su familia, siendo que habían pasado 4 meses desde que cayó por el acantilado. Lo más probable era que su familia hubiera regresado a su pueblo o hubieran decidido quedarse en la ciudad Cyrus, y mientras pensaba en esto, Arthur se dio cuenta que no tenía ningún tipo de provisión excepto la ropa que traía y la extraña piedra que estaba envuelta en la pluma de Sylvia, y además, con la niebla limitando su visión a unos pocos metros a su alrededor, y aunque reforzara sus ojos con maná, no podía resolver el mayor problema, que era cómo salir de este bosque. Pero Arthur no podía seguir perdiendo el tiempo, por lo que reforzó su cuerpo con maná para saltar de árbol en árbol en busca de otros humanos. Así, después de buscar 10 minutos, Arthur encontró un grupo de humanos, pero sintió que algo estaba mal, por lo que se escondió completamente detrás de un tronco, cerró los ojos e imbuyó maná en sus oídos, donde escuchó un fuerte grito de auxilio y se dio cuenta que frente a él había un grupo de traficantes de esclavos, alcanzando a ver cómo un hombre de mediana edad llevaba a una chica a la parte trasera del carruaje, la cual parecía tener unos 6 o 7 años, con su cabello plateado o gris y unas orejas puntiagudas, rasgo facial por lo que se reconocía a los elfos, preguntándose Arthur cómo podían secuestrar a una elfa en su territorio, ya que la niebla mágica desorientaba los sentidos de hasta los magos, aunque pronto tuvo su respuesta cuando vio a las bestias de maná atadas al carruaje, los cuales eran unos sabuesos del bosque, que incluso podrían orientarse mejor en el bosque que los elfos. Arthur necesitaba salir del bosque, por lo que se le presentó 3 opciones. Opción 1, robarles un sabueso del bosque y usarlo para salir del bosque. Opción 2, rescatar a la elfa y hacer que la guíe para salir del bosque. Opción 3, matar a todos los traficantes de esclavos y liberar a la elfa, luego tomar un sabueso del bosque y usarlo para salir de este. Tras un par de minutos reflexionando, Arthur se encontraba ante un dilema. La opción 1 sería la más fácil, pero no le gustaba dejar sola a la elfa. La opción 2 tenía un obvio error. Una vez que salvara a la elfa, no lo sacaría del bosque y solo insistiría en volver a casa, y los traficantes de esclavos no los dejarían ir. La opción 3 tenía el mejor resultado, pero era por mucho la más peligrosa, considerando que serían 4 bandidos contra él, y debido a la niebla, no podía sentir si es que alguno de ellos era un mago, pero era seguro admitir que al menos uno lo sería, ya que ser capaz de capturar una elfa significaba que eran o bien muy afortunados o profesionales. Tras pensarlo, soltando un profundo suspiro, Arthur se decidió por la opción 3, pensando que además le ayudaría a desahogarse por los últimos sucesos desafortunados en su vida. Así, después de observarlos por varias horas, Arthur había aprendido lo suficiente para ponerse en acción. Esperó hasta que anocheciera para comenzar su plan, dándose cuenta en el proceso que a pesar de sus toscas apariencias, los bandidos eran sorprendentemente atentos, nunca hacían fuego y siempre mantenían a 2 personas en guardia todo el tiempo, por lo que Arthur primero provocó a los sabuesos del bosque con una roca que les lanzó cuidadosamente, haciendo que uno de los guardias se dirija al otro lado del carruaje para calmarlos. Entonces, Arthur se puso en acción de inmediato. Así, con mucho cuidado, Arthur saltó sobre una rama que estaba justo encima del carruaje y se preparó para atacar. Su primer objetivo era el que se había ido a tranquilizar a los sabuesos del bosque, y viendo su objetivo, Arthur se abalanzó y cayó con un ruido sordo detrás del traficante de esclavos. Sorprendido por el ligero sonido, el bandido se dio la vuelta, probablemente esperando que
fuera una curiosa comadreja o una rata, pero al ver que era un niño de 4 años con harapientas ropas, en su rostro se vio una mezcla entre sorpresa y diversión. Pero antes de que tuviera la oportunidad de siquiera hablar, Arthur se lanzó hacia su cuello, imbuyendo maná en su mano para que tuviera un borde afilado, lo cual en su antiguo mundo era llamado el arte sin espada, pero en este mundo sería más preciso llamarlo técnica de tributo de viento. El bandido, por instinto, se echó hacia atrás, con sus manos intentando proteger la zona donde Arthur estaba apuntando, pero era demasiado tarde. Arthur le dio un rápido golpe en su cuello, cortando sus cuerdas vocales junto con su arteria carótida. Inmediatamente, un chorro de sangre brotó de su cuello cuando Arthur aterrizó tras él, apoyando su cuerpo sin vida y bajándolo suavemente para que no hiciera ningún ruido. Y tal como esperaba, los sabuesos del bosque, que se habían calmado, despertaron de golpe por el hedor de la sangre, provocando que aullaran y ladraran, llamando la atención del otro bandido para que se acercara, mientras Arthur ya había tomado el cuchillo del bandido derrotado, esperando al otro bandido en la esquina trasera del carruaje. Y al mismo tiempo que la atención del otro bandido se centraba en el cadáver de su compañero, que actualmente estaba siendo devorado por los sabuesos del bosque, Arthur saltó detrás de él y lo apuñaló en el costado de su cuello, con los sabuesos calmándose al merendar a los dos cadáveres, mientras Arthur se dirigía a la tienda para deshacerse de los dos que dormían, pero un agudo llanto de la elfa arruinó sus planes. Arthur quería maldecirla, pero justo en ese momento, los dos bandidos que quedaban salieron de la tienda medio dormidos, gritando los nombres de sus compañeros para que callaran a la niña, mientras Arthur se escondía tras un árbol al lado del carruaje, imbuyendo maná en su cuchillo. Al darse cuenta que algo iba mal cuando sus compañeros no contestaron, los dos bandidos restantes se dirigieron al otro lado del carruaje, donde se sorprendieron al ver cómo sus dos ex compañeros estaban siendo devorados. Usando esta oportunidad, Arthur atacó al que tenía más cerca, y cuando este lo vio, instantáneamente blandió su espada corta hacia el rostro de Arthur. Esquivando el golpe, Arthur se agachó y corrió hacia él, intentando tenerlo al alcance de su cuchillo, golpeándolo, reforzando con más maná el cuchillo y cortando limpiamente el talón de Aquiles de su pierna derecha. El bandido dejó escapar un doloroso aullido mientras se lanzaba desesperadamente fuera del alcance de Arthur antes de que pudiera herirlo más, y advirtiendo a su último compañero de que Arthur era un mago, el cual estaba desenvainando su espada y se ponía en posición defensiva, mientras se alegraba de que un enorme saco de oro viniera hacia él, sin preocuparse por sus compañeros caídos, a la vez que su cuerpo comenzaba a brillar débilmente cuando reforzó su cuerpo con maná. Al verlo, Arthur pensó que el potenciador iba a ser un problema, y entonces el potenciador de repente saltó encima de Arthur, preparándose para lanzar un puñetazo con su brazo derecho, evitando usar su espada para no dañar la mercancía, y aunque esto normalmente habría ofendido a Arthur, en este caso, su exceso de confianza lo hacía más fácil, así que no tenía quejas. Arthur saltó hacia atrás a tiempo para esquivar un golpe que fue lo suficientemente fuerte como para dejar una pequeña marca en el suelo, mientras a su vez le lanzaba su cuchillo, intentando usar el mismo truco que usó cuando cayó por el acantilado. Pero este mago era más cuidadoso, cortó el hilo de maná con su espada y cogió el cuchillo con la mano que tenía libre. Arthur maldijo para sus adentros. Ahora estaba en una mala posición. Su enemigo no era alto, pero su alcance aún era mucho más grande que el suyo. También tenía una espada que Arthur ahora creía necesitar, incrementando aún más su alcance. Sin perder el tiempo, corrió hacia Arthur y lanzó de vuelta el cuchillo que le habían arrojado. Arthur lo esquivó fácilmente, pero no tuvo tiempo para reaccionar a su próximo movimiento, donde el bandido golpeó su tobillo con la vaina de su espada, y cuando Arthur tropezó e intentó recuperar el equilibrio, el bandido aprovechó esta oportunidad para agarrarlo del tobillo y levantarlo cabeza abajo, mostrando una sonrisa confiada, pero esta no duró mucho, porque Arthur concentró el maná de atributo fuego en su mano y golpeó la muñeca del bandido, liberando todo el maná concentrado, creando una pequeña explosión que desgarró su carne. La muñeca, rota y quemada del bandido, no pudo mantener el agarre y liberó a Arthur, el cual aterrizó torpemente sobre su espalda, pero rápidamente se puso de pie, tomó el cuchillo que se le cayó y aprovechó esta oportunidad para atacar al herido bandido, el cual ya no le importaba si Arthur vivía o moría. Entonces, Arthur, viendo la muñeca izquierda herida del bandido y cómo dejaba un hueco en su defensa, concentró más maná en sus pies y corrió hacia él, y cuando estaba a punto de darle un buen golpe en su costado, vio como furiosamente blandía su espada hacia abajo, celebrando Arthur de que este hubiera caído en su trampa, por lo que Arthur rápidamente giró sobre su pie izquierdo, avanzando hacia la derecha, esquivando el corte por los pelos e insertando su cuchillo en el costado derecho del bandido, el cual había dejado descubierto en su último y desesperado ataque. El bandido inmediatamente intentó saltar hacia atrás, pero Arthur puso su pie derecho detrás de su pierna, logrando que perdiera el equilibrio, y con un rápido golpe clavó su cuchillo debajo de su axila, atravesando sus costillas y pulmones, rematándole
liberándolo con facilidad después de que su respiración se entrecortara por la herida. Ahora solo quedaba el bandido que no podía moverse, y por última vez, Arthur tomó el cuchillo que le quitó el bandido y cortó su cuello. Este no podía hacer nada para escapar y murió sin poder creerlo, y al igual que sus dos compañeros, fue comido por los sabuesos. Luego, Arthur subió a la parte trasera del carruaje donde estaba encerrada la elfa, donde la vio temblando en una esquina. Arthur se acercó y empezó a desatar sus cuerdas, mientras ella lo miraba en silencio, con sorpresa y duda, hasta que Arthur la liberó y le dijo que debería volver a casa. En ese momento, la elfa, que hasta ahora no sabía si Arthur era un aliado o un enemigo, mostró una expresión de alivio y empezó a llorar. Y así, Arthur conoció a Tessia, la princesa de los elfos.